Hola a todos, me llamo Natalia Okuneva y estáis escuchando Criticar es gratis, donde exploramos el mundo que nos rodea a través del pensamiento crítico. Hoy lunes 2 de junio, el País Vasco donde vivo se encuentra bajo un panorama meteorológico inestable. Para variar, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso amarillo por lluvias y tormentas en el litoral guipuzcoano, vigente hasta las 9 de la noche. Y, siguiendo el humor del tiempo atmosférico, vamos a hablar de un tema un poco oscuro. Pero como decía mi abuela, no existe el mal tiempo, solo ropa inadecuada. Creo que el pensamiento crítico es lo que muchas veces proporciona ese paraguas contra las malas noticias y da algo de perspectiva. Vamos allá. Seguro que habéis escuchado alguna frase como «es un plan maquiavélico» y siempre se refiere a algo malvado o oscuro, pero en realidad Maquiavelo no era malvado, solo describió cómo se hacía la política. Y curiosamente, estas técnicas se usan hasta el día de hoy, 500 años más tarde. Es muy importante subrayar que no pretendo arreglar el mundo ni meterme con las políticas de nadie, primero porque no soy politóloga y segundo porque somos una especie biológica que funciona como puede para sobrevivir. Aquí solamente quería daros un poco de información sobre ese hombre, limpiar un poco su nombre y dar ejemplos modernos a las técnicas que Maquiavelo documentó ya hace siglos. Vamos al grano. ¿Quién era este tal Maquiavelo? Niccolò Maquiavelo fue un funcionario diplomático y escritor florentino que vivió entre 1469 y 1527. No era rey, ni guerrero, ni papa, era más bien un tipo observador, un analista del poder metido en el medio del caos político de su época. La Florencia del Renacimiento no era precisamente un lugar tranquilo. Había conspiraciones, traiciones, familias poderosas peleando por el control, un poco Juego de Tronos. En ese contexto, Maquiavelo escribió un libro que hoy es famosísimo. Se llamaba El Príncipe. Lo escribió en 1513 y aunque fue publicado después de su muerte, cambió para siempre cómo se hablaba del poder, y no porque diera consejos malvados, sino porque fue brutalmente honesto. No decía sé bueno y ganarás, sino si quieres mantener el poder, a veces vas a tener que hacer cosas feas, y si no lo haces tú, lo hará otro. Por las estadísticas que veo sobre este podcast, la edad de la mayoría de mis oyentes me dice que entenderéis ya más o menos de qué se trata este episodio. Ahora, un dato curioso y no muy feliz. Maquiavelo fue torturado, porque cuando los poderosos Medici volvieron al poder en Florencia, sospecharon que Maquiavelo había participado en una conspiración contra ellos. Lo detuvieron, lo colgaron de los brazos y lo golpearon. Y luego lo soltaron. Pero después lo mandaron al exilio. Y fue ahí, en su finca, lejos del poder, donde escribió El Príncipe. O sea, no lo escribió desde un trono, lo escribió desde el destierro, tratando quizás de ofrecer su sabiduría a los que mandaban para poder volver a tener trabajo. Pero, spoiler, no funcionó. Sus ideas básicas muy resumidas eran estas. 1. Que la política no es lo mismo que la moral. 2. Que a veces es mejor parecer bueno que serlo. 3. Que el miedo funciona mucho mejor que el amor, si solo puedes elegir uno. 4. Que el fin justifica los medios, aunque, ojo, esa frase no aparece literalmente en El Príncipe, pero su espíritu sí. Y una más, muy potente, 5. Que un líder puede fortalecer su poder inventando o exagerando un enemigo común. Un enemigo externo une a la población, desvía la atención, justifica decisiones impopulares y refuerza la figura del gobernante como protector del pueblo. Recuerdo, estamos hablando de hace 500 años. Y por eso Maquiavelo sigue siendo tan relevante hoy en día, porque todo lo que dijo, todo lo que observó, lo seguimos viendo hoy. En cada campaña electoral,
en cada guerra, en cada sala donde se toman decisiones de Estado. Y eso nos lleva a la siguiente parte del episodio. Algunos ejemplos muy concretos, muy actuales, muy reales de hoy en día. No me gusta hacer episodios largos, pero tampoco me gusta dar información unilateral. Así que os pongo ejemplos de algunos países del bloque oriental y el bloque occidental, simplemente para que se vea que todo el mundo usa las mismas tácticas y que nadie se salva. Primero vamos al oriente y empezamos por Irán. En septiembre de 2022, Irán estalló en protestas tras la muerte de Jina Mahsa Amini, una joven kurda arrestada por la policía de la moral por no llevar bien el velo. Su muerte se convirtió en símbolo de represión sobre los cuerpos y derechos de las mujeres. Lo que siguió fue una represión sistemática. Miles de detenciones, ejecuciones, vigilancia digital. El gobierno declaró que las protestas eran fomentadas por agentes de la OTAN y de Israel para destruir el Islam y la identidad iraní. Aquí se combinaron dos cosas: un enemigo externo inventado o exagerado y un miedo interno estructurado, la idea de que desobedecer las normas sociales puede costarte la vida. También se reforzó el mensaje de que el régimen es el único guardián de la verdad, el honor, la religión y, como no, la nación. No es solo represión, es un sistema narrativo completo donde cada actor opositor está deslegitimado antes de siquiera abrir la boca. Seguimos con China. China tiene una habilidad particular para ejercer el poder sin levantar la voz, pero cuando lo hace a lo grande. Un caso emblemático es la política en la región de Xinjiang, donde desde aproximadamente 2017 el gobierno ha internado a más de 1 millón de uigures, una minoría musulmana, en centros que oficialmente son de reeducación, entre comillas, pero que organismos internacionales han calificado como campos de detención masiva. La narrativa del gobierno fue: luchamos contra el extremismo y el terrorismo. De nuevo, enemigo común. Pero también se aplican otras técnicas: apariencia de virtud, educación, trabajo, oportunidades, ocultamiento sistemático de la represión, censura, control digital y una estructura de vigilancia total. Cámaras con reconocimiento facial, control de apps, restricciones de viaje. Todo esto bajo una fachada de orden, estabilidad y progreso económico. Se proyecta una imagen externa de armonía, mientras internamente se elimina cualquier foco de diferencia o disidencia. Y ahora pasamos a mi patria, Rusia, y usaremos el ejemplo de la guerra en Chechenia. La guerra en Chechenia fue una guerra que construyó un líder. Duró entre 1999 y 2009. En el 1999, tras una serie de atentados explosivos en ciudades rusas, cuya autoría nunca fue totalmente esclarecida, el gobierno lanzó una nueva guerra contra Chechenia, una república del Cáucaso con aspiraciones independentistas. Putin, entonces solo primer ministro, usó el miedo y la necesidad de orden para posicionarse como líder fuerte. Dijo: vamos a perseguir a los terroristas hasta el váter. Fue una frase que lo hizo popular entre la clase de los recién horneados delincuentes después de la perestroika. La guerra fue devastadora. Ciudades como Grozny quedaron arrasadas. Murieron decenas de miles de civiles. Después, Moscú colocó a Ramzan Kadyrov, un líder local leal al Kremlin que gobierna hasta hoy como una especie de virrey, con su propia fuerza paramilitar, y a cambio de obediencia tiene carta blanca. Este caso muestra uso del miedo, destrucción selectiva, instauración de poder local aliado y, como resultado, imagen reforzada de Moscú como poder implacable. Pasemos ahora al bloque occidental y empezaremos con Estados Unidos. La política exterior de los Estados Unidos, desde mediados del siglo XX, se ha basado en lo que llaman proactividad. En realidad, muchas veces ha sido intervencionismo agresivo.
Uno de los casos más escandalosos fue la invasión de Irak en 2003. El argumento fue que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y vínculos con Al-Qaeda. Lo que siguió fue una guerra que costó más de 200.000 vidas civiles y desestabilizó toda una región. Nunca aparecieron las armas, por cierto. El gobierno usó el miedo como justificación y controló cuidadosamente la narrativa, con apoyo mediático y simbología patriótica. Otro ejemplo más sutil pero igual de eficaz fue la guerra contra las drogas, iniciada en los años 70. Sirvió para militarizar la policía, incrementar las penas carcelarias, especialmente contra minorías, y mantener una lógica de enemigo interno constante, todo con lenguaje de protección, de moral, de seguridad nacional, técnicas muy refinadas de manipulación social. Francia es otro caso interesante. Después de los atentados terroristas de noviembre de 2015, Francia declaró el estado de emergencia, que duró hasta finales de 2017. Fue una medida extraordinaria que permitió registros sin orden judicial, arrestos domiciliarios sin juicio y prohibiciones de reunión. Se presentaba como algo temporal, pero muchas de esas medidas pasaron luego a formar parte de la legislación ordinaria. El contexto era real: miedo, inseguridad, trauma colectivo, pero también hubo una lectura crítica. ¿Hasta qué punto se aprovechó ese momento para redefinir los límites del Estado de Derecho? En paralelo, Francia endureció su discurso sobre laicismo y símbolos religiosos, especialmente islámicos, obviamente, lo que ha creado una división social profunda. Aquí se mezcla el enemigo simbólico, la amenaza a la identidad francesa, con una estrategia de imagen, mostrarse como firme defensor de los valores republicanos. Es decir, control social con aura de virtud. Estas técnicas se usan mucho en los países de la Unión Europea. Pasemos al Reino Unido, que a través del Brexit lograron construir un ellos magnífico. El referéndum del Brexit en 2016 fue uno de los momentos más polarizantes de la política británica reciente. La campaña a favor de salir de la Unión Europea se basó en mensajes como recuperar el control, detener la inmigración y liberarnos de burócratas extranjeros. Todo lo que hoy en día se juzga energéticamente en las políticas del presidente actual de los Estados Unidos. El contexto presentado fue años de crisis económica, recortes sociales, frustración con la política tradicional. Lo que hizo la campaña fue canalizar ese malestar hacia un enemigo externo, en este caso fue Bruselas. Se prometió, por ejemplo, que 350 millones de libras semanales irían al sistema de salud si salían de la Unión Europea. Esa cifra era falsa, pero funcionó. Ganó el Brexit y ¿qué quedó? Un país dividido con consecuencias económicas negativas y una clase política que usó el miedo y la nostalgia como herramientas de poder. La manipulación emocional funcionó mejor que cualquier argumento técnico. Si me estáis escuchando desde España, ahora vamos a hablar de lo que ya sabéis todos perfectamente: la Ley Mordaza del 2015. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, en 2015, se aprobó la conocida Ley de Seguridad Ciudadana, apodada por la prensa como Ley Mordaza. Oficialmente fue creada para garantizar el orden público, pero en la práctica sirvió para limitar la protesta, sancionar manifestaciones espontáneas, multar a periodistas por grabar actuaciones policiales y dificultar el activismo social. Se podía multar a ciudadanos por faltas de respeto a la autoridad o por manifestarse frente al Congreso. Muchas ONGs de derechos humanos la calificaron como una regresión democrática, aunque seguía cumpliendo formalmente los requisitos legales. Una herramienta moderna, silenciosa y más cercana de Maquiavelo que de una dictadura clásica. Las técnicas que se aplicaron aquí fueron uso de la ley como herramienta de miedo y represión sin necesidad de que sea visible.
Así que como veis, seguimos viendo el uso de los mismos principios políticos que cuando se describieron hace ya 500 años. Lo quería presentar como una curiosidad y para subrayar que Maquiavelo no fue quien inventó la maldad, sino el hombre que la describió. De nuevo, quiero insistir que aquí no pretendo tampoco solucionar el mundo, más que nada porque todas estas políticas funcionan muy bien a nivel de control más primitivo y biológico, el miedo. Para cambiar estas políticas hay que hacer cambios tan profundos que no caben ni en trabajo de toda una vida. Tampoco soy de ciencias políticas, así que aquí solo quería dar la información sobre Maquiavelo desde el punto de vista de curiosidades históricas y el pensamiento crítico. Guiño, guiño. Con esto se termina la parte principal, pero tengo una noticia más. Yo personalmente cuando escucho podcasts casi nunca leo las descripciones de los episodios. Supongo que muchos de vosotros tampoco. Pero debajo de cada episodio que publico podéis encontrar un enlace a mi página de Instagram, donde podéis cotillear mi perfil y saludarme si queréis. También dejo un enlace a Amazon, donde podéis encontrar mis libros. Si os suelen gustar los episodios aquí, los libros yo creo que os gustarán más aún, porque se les dedica más tiempo y más cariño. Uno de ellos trata del pensamiento crítico aplicado al amor, o más bien su búsqueda, y se llama Flirteo crítico. Y el más reciente, llamado Depresión crítica, es un libro sobre la depresión y los últimos avances en este tema, que creo que nos ha tocado a más de uno en este mundo tan moderno. Y ahora ya sí que sí, gracias por vuestro tiempo como siempre, gracias por apoyar este proyecto y adiós.